Ya. A ver, dime. No, que Raimundo Rivapalacio, se lo expuse al presidente en mi última participación en la mañanera esta semana. Escribió Raimundo Rivapalacio, o sea, tú, ¿cuántas veces dijiste, a ver, es evidencia si el juez Brian Cogan define que los testigos, las declaraciones, etcétera, etcétera, etcétera? Dice Raimundo Rivapalacio, testigos de oídas que reconocieron haber mentido en sus testimonios en la corte, que inventaron reuniones en donde no estuvieron o apuntaron lugares que no existen, fueron suficientes para encontrarlo culpable de todos los delitos que le imputaron, pero no para convencer a muchos de su culpabilidad. Dice, ¿es cierto que recibió sobornos del Cártel del Pacífico? Realmente no se sabe porque nunca se mostró ninguna prueba de ello. ¿Protegió al Cártel del Pacífico? Tampoco hay evidencia. Y dice, lo declararon culpable no a partir de las pruebas, sino porque la narrativa de los fiscales superó a la de la defensa. Dice, a los fiscales estadounidenses no les importan las evidencias, sino meter a la cárcel a quien le pusieron el ojo, para lo que solo necesitan una buena historia oral que convenza a los jurados. A mí me parece una falta de respeto para las audiencias, los lectores de personajes como Raimundo Rivapalacio, y por eso te invité al programa hoy, querido Jesús, porque de alguna manera tendrás tu opinión a la distancia, y no necesariamente para echar a la hoguera a Raimundo Rivapalacio, que es el perfecto ejemplo de lo que estoy diciendo, pero bueno, ahí te la dejo de tarea. Mira, lo que él dice es que yo no digo que esté mal que la gente externe su opinión, pero que señale eso, esa es mi opinión, yo opino esto, no que consideres y con base en tus datos, que no son datos, sino que es tu opinión, intentes convencer de algo, desfasando de la realidad. Hoy le decía a este colega, le digo, mira, yo te puedo dar muchas teorías, pero son estas teorías que yo te las doy aquí en el café, o sea, podemos platicar y desatar teorías de qué puede pasar después, y las cosas que se están haciendo, si se hizo mal, si se hizo bien, o sea, en cosas, pues, pero son pláticas entre amigos, entre colegas, pero no es algo que yo creo que es pertinente ni es responsable, me parece, bueno, yo no lo haría, publicarlo y hacerlo como un dato duro, considerarlo un dato duro como un hecho de facto, ¿no? Porque no solamente habla de tu desconocimiento de los procesos judiciales en los Estados Unidos, sino también habla de este resentimiento, ¿no? De algún modo que tienes porque no se dio el proceso como tú hubieras querido que se diera, ¿no? Si es tanto porque es clara la defensa que tú estás teniendo de un personaje, es obvio que quisieras que hubiera sido el resultado de una forma distinta, porque desde el punto de vista, pues las pruebas no eran suficientes. Entonces, el tema está ahí. A mí me preguntan mucho, me hacen mucho esta pregunta. Es decir, a ver, Jesús, honestamente tú no hubieras querido ver un video, y lo he dicho en todas las entrevistas. Yo hubiera querido ver videos, audios, y yo hubiera querido ver un documento, ¿sí? Pero con eso yo no estoy descalificando la estructura, estando ahí todo el juicio. Vicente, tú sabes que estuve todo el proceso, no solo estuve todo el proceso, cubrí todo el proceso desde el 2020, que empezó a estar García Luna, seguí todo el proceso tras bambalinas, o sea, vi la evolución de todo, cómo se fueron dando los pleitos judiciales, uno tras otro, detrás de bambalinas, cómo se fueron metiendo las mociones, qué decisiones tomaban y hasta dónde iban cada una de las cosas. Entonces, puedes tener como la película un poco más completa. Y digo, creo que puedo sentirme orgulloso de eso, de tener una, al igual que otros colegas, que fueron muy pocos los que hicieron el trabajo desde 2020, tienen la película completa. El juicio fue una parte de esa película completa. Entonces, ese hecho obviamente te permite a ti entender cómo es que se construye este proceso de esta forma. Una de las cosas que surgieron en el debate del Universal, que bien lo comentas, fue el hecho de que señalaba, Alejandro Ope mencionaba que él tenía pruebas que el gobierno de Felipe Calderón había sido espiado por el gobierno de los Estados Unidos y que incluso el propio presidente había sido espiado y que, pues por supuesto, Estados Unidos tenía pruebas suficientes para, de algún modo, si sabía que García Luna tenía relaciones con el narcotráfico, podía mostrar esas pruebas, ¿no? Entonces yo le explicaba, le digo, mira, yo no sé eso, yo no sé, a lo mejor tú lo sabes si tú tienes información habiendo trabajado en el CISEN, yo no lo sé, pero si es así, un juez federal estadounidense difícilmente le daría al gobierno de Estados Unidos la salvedad para poder espiar al presidente
de México de esa forma tan cínica y a un personaje de gabinete de ese nivel que era García Luna. Entonces, estas pruebas, pon tú que si las tenían en tu argumento, pero no las pudieron haber presentado en el proceso judicial porque no hay una cadena, digamos, judicial que proteja jurídicamente esas pruebas. Entonces, no las pueden presentar en el juicio. Por eso es uno de los argumentos. Ahora, yo sabía que existen videos y ocurre lo mismo. Si esos videos, ¿cómo fueron obtenidos? Esa es la pregunta que de algún modo los fiscales tienen que responder. ¿Cómo se obtuvieron esos videos? ¿Fue de forma legal? Si no fue de forma legal, ¿quién los grabó? Pues los grabaron los narcotraficantes o los grabó no sé quién. Entonces, depende mucho eso, el proceso judicial, que a veces nosotros, pues, yo incluso como periodista, habiendo cubierto esos procesos, pues no logro entender del todo. Yo diría, bueno, si tienes el video, pues muéstralo, ¿no? Pero son muchos más aspectos que se tienen que resolver. Una de las cosas que hay que tener muy en cuenta es que los fiscales, evidentemente, sí tienen un objetivo. Ahí sí coincido con Raimundo Riva Palacio. Su objetivo es ir contra quien ellos tienen pruebas suficientes de que afectaron la lucha contra el narcotráfico y conspiraron contra el crimen organizado. Esa era la teoría que tenían los fiscales y con la cual basaron sus acusaciones y terminaron finalmente demostrándolo con la narrativa que fue muy bien construida de inicio a final, llenando todos los elementos uno por uno después de que lo estableció el primer testigo, que fue Sergio Villarreal Barragán el Grande, y a partir de ahí, pues bueno, se vinieron otros elementos. Nos concentramos, bueno, no, se concentran en México solamente en los testigos cooperantes y en el único testigo protegido que hubo. Pero hubo 27 testigos, varios de ellos agentes de la DEA, del FBI, policías federales mexicanos, a quienes además denostan, porque bueno, igual que lo hizo el abogado César de Castro, de que eran lo bajo, más bajo de la policía, como si no valiera nada, y porque son tan bajo de lo más bajo de lo bajo del nivel de la policía, pues no se dan cuenta de nada, según ellos. Pero bueno, ahí está, o sea, era parte del proceso y yo creo que desestimar todo eso está bien, o sea, un poco para sacar el coraje, la decepción, pero escribirlo como un hecho, como algo fáctico, no sé, a mí, bueno, eso es algo que yo no haría, yo como periodista no haría. A lo mejor haría una columna donde explicaría con ciertos elementos, ¿no? Hacer un análisis jurídico ayudado por algún fiscal especializado en el proceso, que me ayude a explicar ciertos elementos y por qué yo creo que debió ser de esta forma, ¿no? Eso es diferente, pero bueno, eso es lo que yo haría como periodista en un artículo de opinión, pero cada quien hace el trabajo como quiere, ¿no? Entonces, en términos generales me parece que sí, bueno, es muy interesante las reacciones, honestamente. Claro. Déjame preguntarte,